Hola, somos alumnos de la Universidad de Granada de Ingeniería Civil y vamos a realizar un ensayo de compactación de un suelo que sigue la norma UNE 103-500. El objetivo es determinar la relación entre la densidad seca y la humedad para una energía de compactación de unos 0,583 julios partido centímetro cúbico y definir la densidad seca máxima y su humedad correspondiente, que es la humedad óptima. Los materiales que vamos a emplear en este ensayo son el mazo de goma, recipiente metálico, la maza manual, la muestra, el molde y el anillo de compactación, la enrasadora, la báscula y una probeta. Ahora vamos a proceder a desmenuzar la muestra, pero hay que tener en cuenta que si hubiese excesiva humedad, antes habría que pasarla por la estufa desecadora. Procedemos a desmenuzarla. Para ello vamos a utilizar el mazo de goma eliminando los grumos más grandes, hasta que queden lisos. Una vez desmenuzado el material, vamos a seleccionar una muestra de 3 kilos mediante el cuarteo. A continuación vamos a determinar el volumen del molde de compactación gracias a su altura y su diámetro. Además, vamos a calcular su masa pesándolo. Anotaremos los datos de la masa y del volumen que obtengamos. A continuación cogemos la muestra de 3 kilos y le añadimos agua, mezclándola con la muestra hasta que quede íntima y uniformemente distribuida. En este caso hemos calculado el agua correspondiente para que la humedad sea de 8%. Vertamos el agua y la amasamos. En este caso lo vamos a amasar a mano y con guantes, pero también se podrá amasar con amasadora mecánica. Deberemos estar amasando hasta que quede bien mezclado. Aquí tenemos la muestra ya mezclada uniformemente con el agua. Esta muestra le corresponde un 8% de humedad. Deberemos preparar otras muestras similares cada una con distinta humedad, para que tras realizado el ensayo de compactación a cada una de las muestras podamos obtener el máximo de la curva que relaciona la humedad en tantos por ciento con la densidad seca. Ahora vamos a poner el collar en el molde, lo apretamos y llenamos un tercio de su volumen con la muestra. Ahora con la maza manual vamos a proceder a la compactación de la muestra. Va a tener una caída cada golpe de 30,5 centímetros y 2,5 kilos de peso. Los golpes van a ser 26 repartidos uniformemente sobre la superficie. Continuamos con este proceso hasta 26 golpes. Después de compactar la primera capa, vamos a seguir echando muestras hasta completar una altura de algo más de 2/3.
Ahora procederemos a compactar de forma similar al proceso anterior. Tras la compactación de la segunda capa, añadiremos una tercera y última capa hasta completar algo más de la altura del molde. Ahora procederemos a su compactación como con las anteriores muestras. Si en el laboratorio disponemos de compactadora mecánica, podremos usarla para la compactación. Colocamos el molde más o menos centrado, lo fijamos y procedemos a la compactación. La máquina se encarga de distribuir uniformemente el compactado. Tras la compactación de las 3 capas del suelo, procedemos a quitar el collar y enrasaremos el suelo con el borde del molde. Si faltase suelo tras la compactación para poder enrasar con el borde del molde, el ensayo sería nulo. Y ahora vamos a obtener la masa del conjunto. Y ahora vamos a proceder a desmontar la muestra del molde. Tallaremos la muestra hasta obtener una fracción de la parte central. A esta fracción central obtenida le determinaremos la humedad mediante los pasos que dicta la norma UNE 103-300. Por último, queremos agradecer a la profesora doña Paz Fernández y al profesor don Clemente Irigaray su ayuda prestada y al técnico de laboratorio don Manuel Salinas su orientación y la ayuda que nos ha prestado en el ámbito del laboratorio. Muchas gracias.